Dios los guarde y Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amigo, tú que me escuchas, le habla este servidor, siervo de Cristo, y le voy a compartir hoy un tema muy interesante, muy importante. Y ese tema lo encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13 en adelante. Para que podamos entender bien este tema, debemos de complementarlo con varios versículos. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y todo lo que está escrito acá se va a cumplir al pie de la letra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que les voy a hablar hoy y les voy a explicar es un suceso que está muy pronto a suceder. Lo sabemos por las señales y por los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. La palabra lo dice. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares de la tierra. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y entonces vendrá el fin. Pero todo esto será a principio de dolores. Primero será predicado este evangelio, como lo dice Mateo 24, versículo 14. Y entonces vendrá el fin. Pero antes de que pase esto, el Señor nos dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y debe pasar algo antes de la venida del Señor Jesús, de la segunda venida. Y es un suceso que se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está acá en esta palabra. Ahí está, ahí lo dice. Si tú tienes tu Biblia en tu casa, abra tu Biblia. No interesa la versión que sea. Y allí vamos a encontrar que la palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, hablando del suceso del arrebatamiento o rapto, como dicen. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo está hablando a hermanos, a creyentes en Cristo. Esto no es para cualquier persona. Esto es para el que cree, porque para el que cree todo le es posible. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron en Cristo Jesús. Y Él nos dice a nosotros como cristianos, como hermanos, que nosotros no nos entristezcamos como los demás, como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos que no tienen esperanza? Los que no creen en Dios, los que están alejados de Dios, los que no creen en el Señor Jesús, los que no le creen a esta palabra. Pero Él nos habla a nosotros, a los cristianos, que no nos entristezcamos por los que están durmiendo. ¿Por qué? Porque es que el creyente nunca muere. El creyente, cuando tiene una enfermedad, un accidente y perece, el cuerpo de él va a la tierra, pero él no muere. Él está ahí descansando, durmiendo, esperando que suene la trompeta. Ya se lo voy a mostrar que la palabra dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero solamente van a ser los muertos en Cristo. Escuche bien, ponga bien atención. Vamos a leer. Porque si creemos que Jesús murió, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de corazón hay que creerlo con el corazón y hay que confesarlo con la boca, que Jesús es el Señor,
como dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él, a los que le entregaron su vida, a los que dejaron la vida del mundo, a los que comenzaron a andar en el Espíritu, no en la carne. Esto es para los que han nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 3, versículo 3, de cierto te digo, hablando con Nicodemo, que el que no nazca del agua y el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo así que el Señor va a traer a los que murieron, los que durmieron con Él? No, lo que Él va a traer son las almas de los que están muertos allá durmiendo el cuerpo. Y Él va a venir hasta el aire y a las almas de los que están durmiendo, de los cuerpos que están durmiendo, les va a decir, vayan por su cuerpo. Por eso dice que el Señor, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esas son las almas. Y os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos, o sea, nos adelantaremos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y escuche, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice, los muertos en Cristo. O sea que si una persona muere, pero no muere en Cristo, no resucita acá. Va a resucitar en otra resurrección, pero va a ser para condenación. Por eso es muy importante que escuche. Por eso la palabra dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque angosta y estrecha es la puerta que lleva a la vida, a la salvación, y pocos son los que la hallan. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento, mi hermano. Búsquelo y léalo. Seremos arrebatados. Ese es el rapto de la iglesia. Juntamente con ellos, o sea, con los que durmieron, con los que están muertos, ellos van a resucitar. Y juntamente con ellos vamos a ser arrebatados. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto no es una mentira, hermano, como muchos creen que esto es una mentira. Cuando esto suceda, mucha gente va a quedar impactada. Mucha gente va a perder el control, porque este mundo va a quedar en caos, porque se va a desaparecer mucha gente. ¿Y qué pasó? Es que vino el Señor y se llevó su iglesia. Cristo llama al arrepentimiento. El Señor dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, no endurezcas tu corazón. El Señor va a llegar como ladrón en la noche, y el que no esté preparado se va a quedar.
La palabra lo dice. La palabra es clara. Pero con este cuerpo no nos podemos ir, porque carne y sangre no heredará el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así como cuando el Señor se transformó allá en el Monte de los Olivos, y a su derecha estaba Elías y a su izquierda Moisés. Así seremos transformados, cuerpos luminosos, cuerpos gloriosos, para poder irnos con el Señor a las bodas del Cordero. No te quedes, mi hermano. Esto no es un juego. El que tome esto como un juego, después se va a arrepentir, pero ya no habrá tiempo. Porque la palabra dice que será el lloro y el crujir de dientes. Dios los guarde y Dios los bendiga. Busque a Cristo. Mañana puede ser tarde.